Pablo, Leandro, Gavín, te saluda. Buen día, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás, Leandro? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Gracias por atendernos, ¿eh? A ver, Pablo, pregunta número uno tiene que ver con, obviamente, ¿no? Vamos a tener el dato de inflación, todo el mundo espera una cierta baja. La pregunta que se hace mi tía, la gente nos escucha, todo el mundo es, bueno, ¿va a empezar a bajar la inflación o esta es un poquito menos y vamos a seguir teniendo niveles? Nada, 7 8 ya casi lo mismo, ¿no? Porque en la inflación ya tan fuerte, se evitan los dos dígitos mensuales, pareciera por ahora, pero no sé si hay mucha más tela para cortar. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, más allá del número que salga hoy de mayo, lo que está claro que la gente tiene que entender y saber que la Argentina está en una especie, ya hace unos meses, de una especie de aceleración inflacionaria escalonada, diría yo, escalonada. Porque cuando empezamos hace unos meses atrás de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, el mes pasado 8 y pico, y qué sé yo, ya todo el mundo empezaba otra vez a hablar de espiralización, de explosión, de como el mes a mes uno va perdiendo el eje. A mí me parece que estamos en una especie de aceleración escalonada, vamos de escalón en escalón. No, esto no iba a ser 7, 8, 9, 10, 12, 14, no parecía que era así. Ahora este mes parece como que es una tranca, una pausa, pero la Argentina está en ese tipo de inflaciones, creo que estamos en inflaciones del orden del 7-8% mensual, algún mes te puede dar 7, otro mes te puede dar 9, de acá a los próximos meses no poder eh, sorprenderte si algún mes araña los dos dígitos, puede ser, porque estamos en ese tipo de economía. A mí cuando me preguntaban hace 2 meses, cuando parecía que la cosa se ponía mucho más caliente, me decían, ¿a qué te vas a acordar esto? Estamos cerca de una espiralización, esto se nos está yendo de las manos de nuevo. Yo siempre recordaba que esto tiene más olor por ejemplo, épocas en la Argentina donde vos ibas escalando la inflación, pero para llegar a dos dígitos mensuales no pasaba de un mes para el otro. Pasaban periodos, pasaban etapas, la economía se iba acomodando un escalón más alto, otro escalón más alto, y la cosa iba avanzando así. No estamos en por eso, no estamos en una espiralización, no estamos en una aceleración de esas que veníamos los dos dígitos acá a la esquina, pero la gente tiene que saber que estamos con esta inflación alta, muy alta, y así vamos a seguir, siempre y cuando, por supuesto, no tengamos ninguna sorpresa, siempre y cuando no tengamos, por ejemplo, una devaluación más brusca del tipo de cambio, y entonces ahí sí vamos a ir derechito a dos dígitos mensuales por varios meses. Claro, ahí por eso, justamente vos diste la clave, el gobierno vendiendo reservas, perdiendo dólares que no tiene, pero bueno, más o menos pudo controlar el tipo de cambio, los dólares alternativos. La gran pregunta es, bueno, el riesgo electoral, la cuestión, obviamente, algunos candidatos, o un candidato particularmente que habla de una dolarización, mucha gente en el mercado dice y ha publicado, bueno, la verdad que si el mercado termina creyendo que tiene altas chances de gobernar o por lo menos estar ahí, un candidato que te dice que los pesos no sirven para nada, hay que cerrar el Banco Central y dolarizar, y bueno, vas a tener seguramente un adelantamiento de eso, el mercado siempre se adelanta y ahí sí, subas bastante importante los dólares financieros que te va a pegar en la inflación. Vos ves que ese es un escenario, el primer escenario, el primer test, digamos, para ver si se empieza de vuelta a escalonar la suba de precio, digamos, por una suba de los tipos de cambio alternativos. No, está claro que, a ver, estamos en una transición electoral desanclada. Desanclada en el sentido que no tenemos anclas de ningún tipo. No tenemos un ancla política, porque vos bien decís, en general, el menú de opciones que tenemos a la vista es muy confuso, todavía casi que ni existe, no está definido, y no hay como, por ejemplo, en 2015, cuando a priori el entonces candidato Mauricio Macri generaba cierta cantidad y ancla política en términos de lo que podía venir a futuro y en alguna medida suavizó la transición. Tampoco tenemos un ancla de reservas, o sea, en el Banco Central no hay nada. Entonces, en otras transiciones, en el 2015, en el 2019 inclusive, el Banco Central estaba frente a una salida, ante una corrida cambiaria, que siempre la hubo en las últimas transiciones, pero tenía algo de reservas para afrontarla
y entonces también de alguna manera modelaba la situación perdiendo reservas, aunque en el 2019 también subía el dólar, pero las reservas siempre son una especie de salvavidas en estos meses preelectorales cuando la política domina y la economía está muy frágil. Y tampoco tenés un ancla como por ejemplo tuviste en el 2019 que estaba el Fondo Monetario. O sea, en algún momento del 2018 el gobierno de ese momento tuvo que recurrir a un salvataje de emergencia, vino el Fondo Monetario y armaron una especie de esquema como para sortear la transición que llegó hasta la PASO. Después de la PASO vino el resultado del 2019, ganó la fórmula Fernández y ahí se suspendió el acuerdo con el fondo y la cosa se descalabró. Pero siempre tuviste algún tipo de ancla, o reservas, o un candidato, o el Fondo Monetario. Ahora no tenés ninguna, porque el candidato no hay, reservas no hay, y el Fondo Monetario está en una especie de limbo, está y no está, porque aún estuviera tampoco está haciendo de ancla de la situación. ¿Crees que un acuerdo, bueno, ahí lo que está negociando Massa, ¿no? Por lo menos que le adelanten algunos desembolsos con el Fondo Monetario, digamos, que se llegue a buen puerto en ese sentido, que te den dólares para por lo menos bancar la presión electoral? ¿Puede ser un ancla en todo caso? Que no va a ser un gran acuerdo y nada, pero sí por lo menos que el gobierno pueda mostrar que tiene los dólares en caso de tener que usar algo para intervenir, que también es la gran disyuntiva, ¿no? Bueno, el fondo, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar dólares a un gobierno que está saliendo para controlar el mercado cambiario? Bueno, eso está por verse. Parece difícil, suena difícil que el Fondo Monetario aporte dólares suficientes como para transitar estos meses que quedan, más teniendo en cuenta que está tan vacía la caja del Banco Central. Pero siempre te lo va a dar a cambio de algo, contra algo. Si llegara a pasar una cosa así, que igual me parece difícil, nunca te va a hacer las cosas gratis, entonces va a venir alguna contrarred o alguna cosa que te va a pedir, que no creo que el gobierno en este momento, el oficialismo en el medio de la campaña, esté dispuesto a aceptarlo. Entonces yo creo que está trabado el tema con el fondo, más allá que te repito, mejor tener un acuerdo que no tenerlo en estos momentos de transición electoral como estos, pero no es un fondo ancla, este no es un fondo ancla, ni creo que lo sea, aún cuando te dé un cheque como para que te diga, mira, bueno, te doy esto para que gastes y acá la paso, pero el 14 de agosto, ¿en qué queda todo eso? Porque yo no creo que el fondo te genere algún desembolso adicional como para que vos puedas transitar hasta fin de año. Me parece que son todas cosas de corto plazo, de muy corto plazo. Estamos todos pensando en la PASO y nada más, y el día después de la PASO, yo creo que Dios dirá. Hoy por hoy, Pablo, ¿vos crees que es más probable, digamos, que gane entre comillas, esta idea que tenía más inicialmente camuflada en el plan llegar, el plan aguantar, el plan sobrevivir, y que más o menos lleguen, digamos, con las reservas que tengan, el fondo ayuda a que no explote, algún tipo de mecanismo, obviamente, sí, mecanismo represivo, digamos, con el cepo cambiario y demás, que se puede llegar a entregar algo, un auto completamente chocado, pero por lo menos que más o menos ande? ¿O pensás que van a tener que hacer, o van a tener que tomar el gobierno de Massa y de Alberto Fernández y de Cristina alguna medida más drástica, porque no les va a dar? Digo, tener que hacer un salto del tipo de cambio, tener que hacer algún otro tipo de política en medio de quizás una dinámica que se le pueda complicar. Mira, a ver, hasta el 13 de agosto, podría llegar a suceder que aun cuando vos mirás las reservas del Banco Central, te das cuenta que está en una situación crítica extrema, vos podés decir, bueno, si algo del fondo viene, si yo sigo reprimiendo un poco, si encuentro alguna manera para llegar al 13 de agosto, decir, bueno, qué sé yo, tantas vidas ha tenido este gobierno para evitar el salto cambiario, decir, bueno, alguna vida más le puede quedar. Ahora, después del 13 de agosto, y por supuesto en función del resultado, que habrá que ver cómo sale, a mí me parece muy difícil que te pueda evitar alguna corrección de algún tipo
en el tipo de cambio para la transición que puede ser octubre, bueno, noviembre, me parecen más complicadas, más que todo, no por los candidatos, no por lo que digan los candidatos, no por lo que pase con el fondo, es por la realidad. Y la realidad te está mostrando que en el Banco Central hay muy poco. Dólares propios ya no hay más, obviamente, el Banco Central ya está usando dólares ajenos, y esos dólares ajenos también en algún momento se acaban. Entonces, y sabiendo que venís con un mercado cambiario en los próximos 3, 4 meses, que casi seguro, algo que pase algo, como vos bien decís, va a haber negativo. Y el Banco Central va a terminar vendiendo más de lo que compra. En el mercado de contado con liquidación está vendiendo dólares el Banco Central como para sostener los dólares más o menos como están. Y además hay que pagar deudas todavía, porque vos tenés que pagar 1.000 millones de dólares a los bonistas del canje en el 2020, ahora en julio, hay que pagarle 1.000 millones de dólares al Banco Mundial, al BID y qué sé yo en los próximos meses. Así que la situación está muy crítica en términos de caja de dólares del central. Entonces, por más yuanes que use, por más desembolsos que encuentre, por más cosas que pasen, está en una situación hipercrítica, sabiendo que en todas las transiciones estas que tuvimos entre el 2015 y el 2019, el Banco Central pone dólares. Y entonces la situación está complicada. A mí me parece que pensando en una corrección cambiaria, yo creo que por más que el gobierno lo tiene como caballito de batalla de que no, por más que se está intentando que no, porque devaluar por devaluar es muy peligroso, la realidad a veces no pide permiso y van a tener que encontrar una manera, no sé si antes o después del 13 de agosto, como para hacer algo más o menos prolijo. Clarísimo. Pablo Goldín, economista, director de Macroview, te mando un fuerte abrazo, gracias de vuelta por la charla. Chao, Leandro, nos vemos, hasta luego.